Amigos, estamos hoy con Etel Barilka. Etel Barilka es licenciada en Literatura Hebrea y Filosofía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene una maestría en Judaísmo Contemporáneo de esta misma universidad. Es egresada de la Escuela de Abogacía Rabínica de Ora Torah Stone de Jerusalén. Es esposa del rabino Yerachmiel Barilka, gran amigo de Enlace Judío. Y Etel es fundadora del sitio web Mujer y Judaísmo, el cual acaba de cambiar de imagen. Etel, muchas felicidades y bienvenida a Enlace Judío. Muchísimas gracias, May. Un gusto poder estar aquí contigo y con todos los amigos de Enlace. Dinos un poco cuál es la URL de Mujer y Judaísmo y qué vamos a encontrar. Bueno, mira, el sitio web es muy sencillo, es www.mujeryjudaísmo.com. O sea, más fácil, imposible. Y estamos muy contentos de esta renovación. En realidad había un sitio que existía, pero bueno, decidimos modernizarnos y hay una gran variedad de materiales donde lo específico y lo particular de nuestro proyecto, como tú sabes, tiene que ver con la mirada femenina sobre el judaísmo. O sea que nosotras tratamos de traer siempre una visión que no solo trata sobre asuntos de mujeres, que no es la idea, sino que trata sobre el judaísmo desde una perspectiva nuestra, o sea, de poder encontrar la voz de la mujer que lee, interpreta y estudia. Por darte un ejemplo, esta semana hemos subido algunos materiales sobre la matriarca Sará, y entonces todo el tema, por ejemplo, de la progenie, de la esterilidad, el lugar que ocupa. Y no hay duda que cuando una mujer escribe sobre la esterilidad de otra mujer, lo hace desde un lugar muy diferente, ¿sí? Y al mismo tiempo desde un lugar de estudio. O sea, una de las características importantes de nuestro proyecto, como digo yo siempre, es que las mujeres no tenemos que tocar de oído, sino que tenemos que poder leer las partituras. Entonces se trata de poder entrar a los textos judíos, leerlos, estudiarlos y tratar de encontrar nuestro propio sentido ahí, pero a partir del estudio y la lectura. Pues sí, y la mirada femenina no es cualquier mirada, es la mirada de Etel Barilka. Una mirada conocedora, una mirada traviesa, una mirada revolucionaria. Así que, bueno, pues nos encanta, porque acabas de decir que estás dando una voz a la mujer judía. ¿Acaso se le había quitado esta voz y por qué? Oh, a ver, eso primero vamos a aclarar que eso de mirada traviesa, no sé a qué te refieres, pero bueno. Me No, refiero yo a no que creo. no es la típica, ¿no? Ok. La típica voz de la mujer judía o lo que se cree que es la voz de la mujer judía, sumisa, callada, abnegada, Bien. silenciosa, ¿no? Eso. Bien, qué bueno que lo aclaraste porque creo que es muy importante, May. Uno de los temas es este imaginario que hay, ¿no? O sea, muchas veces pensamos la mujer, también otras cosas, pero en este caso nos importa esto, desde un lugar como muy de nuestro imaginario interno, muy ligado a nuestros estereotipos y poco ligado a lo que en la realidad está pasando hoy. Y algunos de esos estereotipos no van de acuerdo a la época en la que estamos viviendo, o sea, las cosas han cambiado, ¿no? Por otro lado, hiciste una pregunta importante. Yo no creo que la voz a la mujer se le haya quitado, porque quien dice se le ha quitado es como que la tenía y se le quitó, ¿sí? Yo creo que estamos hablando más de un desarrollo histórico que no es particular del judaísmo, sino que es un tema, yo diría prácticamente universal, en que la mujer no formaba parte
históricamente de los círculos, por decirlo así, de los círculos del estudio, de los círculos intelectuales de la sociedad, ¿okay? La mujer estaba como fuera de esa esfera por muchas razones. ¿Okay? Ahora, todos sabemos que en el siglo pasado o en el antepasado, en el siglo X, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tenemos una gran eclosión de la inserción de la mujer en el mundo y comienza esta lucha por la reivindicación de los derechos, que no son solo el derecho a voto, aunque sin duda fue uno de los momentos importantes, es también el derecho a estudiar. O sea, hoy nos parece totalmente normal que una mujer sea médica, abogada, psicóloga, pero hasta hace 100 años atrás, incluso menos, esas cosas eran inimaginables. Entonces, si nosotros hablamos de una cultura milenaria como es el judaísmo, también dentro del judaísmo, la voz de la mujer, en ese sentido, de la mujer erudita, no había mucho, ¿sí? Tenemos vestigios y testimonios de mujeres eruditas durante todas las épocas. Y esto es realmente un punto a favor. O sea, nosotros tenemos mujeres eruditas en el Talmud, tenemos mujeres eruditas en la Edad Media, que poco se habla de eso. Entonces, por un lado, si ya hablábamos antes de nuestro proyecto, por un lado es reivindicar o volver a traer esas voces que existieron históricamente, pero que en algún momento quedaron como diluidas. Por muchos motivos, también porque la transmisión de la tradición oral judía y de las costumbres, etcétera, estaba siempre en manos de los hombres. Entonces, la mujer empieza a acceder a todo esto recién digamos, a finales del siglo XX en el ámbito del judaísmo, y hoy tenemos un gran cambio, tenemos miles de mujeres, ¿sí? Que acceden al estudio judío de alto nivel, que estudian el Talmud, que conocen las fuentes y que pueden no solo estudiar, sino también enseñar e interpretar. Entonces es yo creo que algo muy rico, que le agrega mucha riqueza, no solo a las mujeres, le agrega mucha riqueza al judaísmo en su totalidad. Según tú, Ethel, ¿cuáles son las 3 virtudes de la mujer judía? Son las virtudes. Uy, eso me suena muy difícil. Si bien tenemos la canción, ¿sabes?, que cantamos en Shabbat, La Mujer Virtuosa, yo no sé si justamente le trato de escapar un poco a estos estereotipos, ¿sí? De cuáles son las virtudes. Para ti, ¿cuáles serían? Yo no sé si hay tal cosa, o sea, las virtudes de la mujer judía. Creo que el judaísmo en ese sentido es bastante igualitario. ¿A qué me refiero? A que consideramos virtuoso ciertas características tanto en el hombre como en la mujer. O sea, el tema, por ejemplo, de ser modesto, ¿sí? Pero de ser modesto no en el sentido del recato físico, que también lo hay, sino en el tema de aprender a ser personas modestas. No es solo una característica que debe tener la mujer, es una característica que esperamos que tengan todos, también los hombres y también las mujeres. O sea, tener esa capacidad de ser modesto, de ser sencillo, de ser humilde, y que se enlaza también con algunos temas que tienen que ver con el recato, pero no en el sentido de la censura hacia el cuerpo, sino en el sentido de entender que los cuerpos tienen que ver con la intimidad y tienen que ver con la santidad de la vida. Entonces, en ese sentido es tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? O el ser decentes, ¿no? O sea, el ser decentes es algo que se espera que acontezca tanto para
para hombres como para mujeres. Ahora, hay también toda una serie de, hablábamos antes de los imaginarios, y hay toda una serie de mitos acerca de, bueno, qué es la mujer judía, o mejor dicho, la madre judía, ¿no? Creo que nuestro folclore está lleno de relatos acerca de las madres judías. Y bueno, los relatos tienen alguna base de realidad, pero no me atrevería a decir que es una característica únicamente judía. ¿M? Así que yo creo que el esfuerzo que todos debemos hacer por ser virtuosos y por ser personas de bien nos corresponde tanto a los hombres como a las mujeres. Pero dijiste modesta, decente, ¿y cuál sería la tercera? Ah, ¿quieres más? Una. Es que no lo estaba pensando así en calificarlo yo creo que realista. O sea, creo que hay algo en nuestra cultura que no me preguntes por qué, y no lo pensé hasta ahora que me lo preguntaste, pero eh, como que las mujeres judías somos muy pragmáticas, diría yo. Otra vez, sin entrar otra vez en estereotipos, ¿no? Pero hay como una sabiduría de la vida, que no fue la sabiduría de los libros, porque hablábamos antes de que la mujer estaba excluida del estudio, pero sí fue la sabiduría que fuimos recibiendo y transmitiendo de generación a generación, de madre a hija, ¿sí? Que es una sabiduría que a veces uno ni siquiera es consciente de que la tiene, ¿no? Y mira, justo a propósito de esto, estaba leyendo hoy, porque estaba tratando de escribir algo, esta semana tenemos el aniversario de la muerte de Rachel Imeinu, de la matriarca Abraham, ¿no? Y decía, uno de los análisis que estaba tratando de ver, hablaba de que Rachel tenía una visión muy realista de la vida, frente a la visión de su pareja, del patriarca Jacob, que tenía como una visión mucho más amplia, mucho más a futuro, ¿no? Mientras que ella estaba mucho más centrada en el aquí y en el ahora. Creo que esa es parte de una herencia cultural que tenemos, y es la posibilidad de resolver las situaciones cotidianas que las mujeres normalmente tenemos que resolver. Yo creo que por eso también las mujeres judías son tan buenas empresarias, Es porque, verdad. porque ya tienen experiencia, ¿no? Hablando de experiencia, compártenos algunas experiencias que has tenido en tu papel como directora de Mujer y Judaísmo. Mira, es un mundo y déjame decirte que la pandemia, que no puede dejar de estar presente, eh, ha hecho con que nuestro proyecto eh, crezca en el sentido no solo de la cantidad de gente, obviamente, que llega a nosotros, sino de la profundidad. Hay como un fenómeno de más interés en los temas judaicos, tal vez porque la gente tiene más tiempo, tal vez porque hay más necesidad espiritual de encontrar respuestas a ciertas cosas. Y en ese sentido, Mujer y Judaísmo estos meses ha tenido un gran abanico de situaciones, ¿sí? Para mí hay experiencias muy emocionantes, como, ¿sabes? Como terminar una clase y que una mujer me mande un mensaje que me diga, a mis 70 años es la primera vez que entendí lo que quiere decir Tisha B'Av. ¿Okay? Bueno, son cosas como que a mí por lo menos me dan, por un lado, satisfacción, por el otro me mueven muchas cosas. Y todo el tiempo trato de pensar qué es lo que la gente de verdad está buscando, ¿sí? Por un lado. Y por el otro, qué es lo que nosotras queremos ofrecer.
Entonces hay algunas cosas interesantes como personas que nos mandan mensajes por Facebook, porque aparte del sitio tenemos una página Facebook que es bastante activa, y en privado la gente manda mensajes, ¿no? O sea, lo que más sorprendente para mí estos meses ha sido los mensajes de he estado muy alejada del judaísmo y en los últimos meses siento necesidad de investigar, indagar más y he descubierto que hay una posibilidad de una visión diferente, ¿no? Esto que vos decías antes de una mirada un poco traviesa, mucha gente y muchas mujeres en particular se alejaron o no se animan a acercarse a veces al judaísmo un poco por temor a esta cosa muy seria, muy, yo qué sé, muy almidonada. Eh, y de golpe entran a nuestra página, entran a nuestro sitio y ven que se puede hablar del judaísmo con una profundidad y seriedad académica y con un lenguaje que es un lenguaje actual, que eso también es muy importante porque a veces a la gente le cuesta mucho acercarse a los textos judíos por una cuestión de lenguaje. Nosotros hablamos o tratamos de hablar un lenguaje muy actual que hace que la gente pueda acercarse, ¿no? Y si bien la mayor parte son mujeres, también hay hombres que se acercan y para nosotros eso es muy importante, ¿no? Porque el cambio real que debería de poder pensarse en la vida judía no es una cosa que es solo incumbencia de las mujeres, tiene que ser también incumbencia de los hombres, ¿sí? El camino o este recorrido, digamos, tenemos que hacerlo juntos, no es o uno o lo otro, sino que es juntos y en ese sentido creo que la experiencia está siendo una experiencia sumamente enriquecedora, ¿sí? También tienes aquellos que no les gusta lo que haces, tú sabes también como yo, y hay quienes, bueno, se disgustan porque consideran que la mujer no debe estudiar o no debe saber o no debe opinar, pero bueno, cada uno en ese sentido nosotros tratamos de respetar, ¿sí? Las diferentes posturas. Y una de las experiencias para mí más enriquecedora es un grupo de estudios que en este momento estoy teniendo, en el que somos unas 20 mujeres, desde París hasta el sur de Argentina, o sea, recorre el mundo entero, de diferentes nacionalidades, pero también de diferentes denominaciones judaicas. O sea, mujeres ortodoxas, mujeres seculares, mujeres reformistas, mujeres conservadoras, y eso es también parte del proyecto de Mujer y Judaísmo en el sentido de que la pluralidad de ideas nos parece importante. Yo en ese sentido sostengo que las mujeres podemos ser un poco más puente de lo que son los hombres y poder encontrar los puntos en común, porque pertenecemos todos a la misma familia y al mismo pueblo. Entonces, estudiar no tiene por qué ser ningún problema cuando queremos estudiar juntas. Pues suena muy interesante este grupo de estudios. Sí, sí, es una experiencia piloto que también por eso no la hemos, digamos, divulgado. Es un grupo que lo estamos, digamos, que lo conformamos y que estamos un poco usándolo como una experiencia que esperemos que a partir de ella también podamos reproducirla, ¿no? Habíamos tenido ya una experiencia previa en Madrid, antes de la pandemia, que habíamos hecho todo un Shabbat, un grupo de mujeres también así diversas, donde el mensaje es podemos hacerlo juntos. Si se establecen claramente cuáles son las normas que se quieren cuidar,
En ese sentido, no hubo ningún problema en poder convivir todo un Shabbat, mujeres de diferentes denominaciones judaicas, y yo creo que eso es parte de un mensaje importante que implica la convivencia, ¿sí? Y en ese sentido la pandemia también nos está ayudando. O sea, hay más gente que se anima a entrar a más lugares, voy a meterme en el Zoom a ver de qué se trata, ¿sabes? Con menos miedo a, no voy a ir a ese lugar porque qué van a pensar de mí. Entonces hay como más movilidad, paradójicamente, que es un fenómeno muy interesante, que bueno, vamos a ver cómo sigue después, ¿no? Pero sí. Y tú también eres egresada de la Escuela de Abogacía Rabínica. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Suena muy, muy solemne, ¿no? Y si has estado practicando. No, yo no me he dedicado profesionalmente al tema, he hecho los estudios, he dado 3 de los 4 exámenes, por eso digo, siempre soy egresada de la escuela, pero no soy abogada rabínica, porque no hice el último examen. Preferí dar a luz ese mes, así que después ya lo dejé, pero bueno, hablando de mujeres, ¿no? Las decisiones que a veces las mujeres tenemos que tomar, ¿qué es más importante en un momento de la vida, si la carrera, si los estudios, si la familia, si la maternidad, etcétera? Pero las abogadas rabínicas son una figura, digamos, que existe ya hace como 30 años, yo diría, y tiene que ver con la posibilidad de representar ante la corte rabínica al cliente, que puede ser hombre o mujer, en temas que tienen que ver con asuntos de familia. Tú sabes que los temas de divorcio y matrimonio en Israel por ley se dirimen en los tribunales religiosos. Entonces, hay tribunales, obviamente los tribunales rabínicos, hay también tribunales islámicos, y en esos tribunales, los Batei Din, los tribunales rabínicos, puede la persona presentarse sola, puede presentarse con un abogado civil que conozca también la norma judía, o puede presentarse con un abogado o una abogada rabínica. Esta es una figura que hace más o menos unos 30 años, diría yo, comenzó a existir la posibilidad de hacerlo para mujeres. Antes no había mujeres que estudiaban eso, pero bueno, después de, por supuesto, de una lucha bastante importante, se accedió a esta posibilidad. Y eso influyó o abrió la puerta, diría yo, a cosas que vinieron después, ¿no? Hoy en día tenemos estudios, yo diría que bastante más avanzados que los estudios de abogacía rabínica. Tenemos hoy asesoras alágicas, tenemos hoy rabinas ortodoxas, o sea, hay una gran apertura hacia el estudio de alto nivel también para las mujeres, ¿no? No es una cosa masiva, pero sí es cada vez más. Y es un fenómeno que a mí en lo particular me importa mucho que se sepa en español, como digo yo, porque son fenómenos que a Latinoamérica han llegado poco, son fenómenos que existen más en Israel y en Estados Unidos, y por eso hablábamos antes de los estereotipos y los imaginarios, ¿sí? O sea, con qué clase de mujer judía uno se encuentra y cuál es el acceso al conocimiento que tienen esas mujeres. O sea, yo me sigo encontrando hoy con mujeres jóvenes que me plantean el tema de que no pueden estudiar Talmud porque lo tienen prohibido. En ciertos círculos eso todavía existe, en muchos otros eso ya hace rato
que dejó de ser una realidad y las mujeres hoy estudian Gemara al mismo nivel que los hombres, ¿sí? Y hay, por ejemplo, proyectos de Daf Yomi, ¿sabes? De la hoja diaria, así como hay proyectos de Daf Yomi para hombres, hay proyectos de Daf Yomi para mujeres, y más de uno. El año pasado tuvimos el cierre de los 7 años de lectura del Talmud y un evento gigantesco con miles de mujeres que participaron, que eran cosas impensables ya no digo hace 50, hace 20 años atrás. Pues, y hablando de la importancia de la mujer, una de las preguntas que nos hacen muy seguido es ¿por qué en una sociedad patriarcal es la mujer que da la judeidad? O en lo que era la sociedad patriarcal, ¿no? Eligieron de que la mujer es la que transmite el ser judío. Ok, mira, hay que poner un poquito de orden. Históricamente, en el periodo bíblico, el periodo antiguo, es el hombre el que da la judeidad, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en los hijos de Israel, los hijos de Jacob, los hijos de Abraham, o sea, la pertenencia al pueblo viene por el padre, ¿sí? En el periodo bíblico. El tema de la judeidad por el vientre materno es un tema más tardío. Algunos dicen que es medieval y tiene que ver, algunos dicen otra vez, con algunos fenómenos que tenían que ver con la posibilidad de saber quién es, digamos, de poder garantizar la pertenencia de ese bebé, ¿sí? O dicho de otra manera, siempre sabemos quién es la madre, no necesariamente se sabe quién es el padre. Ahora, esta norma tenía que ver con, en los casos de ataques, sobre todo en Europa Oriental, en los casos de ataques a las aldeas judías, donde también se cometían violaciones de mujeres, el tema de quién es el padre podía ser un tema problemático. Entonces, la pertenencia a la judeidad se marcaba a partir de la mujer. Esa es una de las posibles explicaciones. Hay algunos que lo llevan más atrás y lo vinculan con la ley romana, ¿ok? Pero no es una de las características toránicas, por eso es importante marcarlo. No viene esto de la Torá, sino que es posterior. Pues es notorio que la verdad tienes mucho que aportar en cuanto a conocimiento y datos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la educación? Porque sabemos que también eres maestra, eres docente, entonces, ¿cómo ha cambiado últimamente con esta pandemia para ti? Uy, para mí es, mira, no trabajo con alumnos, yo trabajo con profesores. O sea, soy docente, pero soy docente de profesores. O sea, lo que yo hago es formación de profesores. Mira, la pandemia está marcando un cambio fundamental en la sociedad en general y obviamente en el ámbito educativo, en el momento que gran parte de, si no todo, lo que se está haciendo a distancia, ¿sí? En lo cual implica un desafío muy importante. Más allá de los aspectos tecnológicos, que obviamente son importantes en el sentido de que hay que dominar la tecnología y de que hay miles de opciones tecnológicas, el Zoom no es la opción única. La gente dice, bueno, ¿por qué tengo clase por Zoom? No, hay muchas maneras de tener clase a distancia y eso es parte del problema. Uno de los problemas es que en muchos casos se ha transferido lo que acontecía en el aula, se ha transferido a la pantalla, y eso no sirve,
¿sí? Eso no sirve. Por otro lado, hay un tema que a mí me preocupa más, que es cómo se genera un verdadero encuentro humano en este ámbito de virtualidad, que no es una cosa sencilla, ¿sí? Más allá de, otra vez, de los límites tecnológicos, hay asuntos de carácter más afectivo, ¿sí? Bueno, de cómo se va a vincular el profesor con el alumno. O sea que a la larga, creo que vamos a tener un reajuste de roles también, ¿sí? El maestro ya no es el maestro que era en el aula o no va a ser, sino que va a tener otra función y vamos a tener que preguntarnos en algún momento cómo será la escuela cuando volvamos a ella y cuál es la función fundamental que tiene la escuela, si tiene que ver con el conocimiento o si tiene más que ver con el ámbito de lo social, ¿sí? Cuando hemos visto que ciertas cosas, no todo, pero ciertas cosas del ámbito del conocimiento incluso pueden hacerse mejor virtualmente que en la clase. ¿Cómo Y cuál? eso es, perdón. ¿Cómo cuáles? Mira, hoy hablaba yo con un maestro de lengua, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú estás en la clase con 40, con 30 alumnos o con 20, no importa, yo qué sé, en la clase de hebreo o en la clase de inglés, ¿no? De una segunda lengua, y tú quieres que todos los alumnos se hablen o practiquen, es prácticamente imposible. Mientras que cuando tú estás en un trabajo a distancia, es una cosa relativamente sencilla de hacer, el alumno aprieta un botón, se graba a sí mismo, te lo envía, tú lo escuchas, o sea que cada uno puede avanzar en la práctica del idioma mucho más rápido y conforme a su nivel, ¿sí? Que eran cosas que antes también se podía hacer, porque siempre uno podía pedirle al alumno que se grabe. Pero ahora es como que esta herramienta la tenemos mucho más cercana. Lo mismo con las matemáticas. O sea, gran parte del aprendizaje de la matemática es la práctica, ¿sí? Lo que los chicos dicen, los deberes, la tarea, ¿no? Lo que te dan para resolver los problemas. Hoy es mucho más fácil que cada uno trabaje solo y pueda avanzar a su ritmo en casa que en lo que lo hace en la clase. Obviamente implica un alumno autónomo, un alumno responsable, digamos, hay otras cosas que hay que empoderar y darle al alumno para que pueda hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con los alumnos que tienen más problemas? ¿Okay? ¿Cómo se los ayuda? Entonces, la cosa de la educación más individualizada, paradójicamente, puede llegar a ser más fácil a la distancia, con la herramienta virtual, que en el aula, ¿sí? Eh, por lo menos que en el aula como lo conocemos hoy. Se puede también hacer en el aula, pero no hemos logrado romper con el aula clásico. Tal vez esto nos ayude a romper con el aula en el sentido clásico, ¿no? Así es. Etel, para cerrar, te quería preguntar, a nosotros Dime. en Enlace Judío nos encantan las historias de amor, a ver si nos contabas la tuya. Eso es para otro día. Yo soy una enamorada, mira, así que tengo mucho amor. Pensé que me ibas a contar una historia de amor en la Biblia, algo así más. No, mi historia de amor no tiene nada de especial. Yo creo que bueno, preguntabas antes por las virtudes. Una de las virtudes que todos tenemos que aprender es a amar. Y otra vez, hoy hablamos ya de Rachel, ¿no? Pero si hay alguien que nos enseñó lo que es el amor, es Rachel y Jacob, con todo lo que tuvieron que esperarse uno al otro.
para tener esa posibilidad de construir un camino juntos. Y el amor implica mucho trabajo. Y en esta época de pandemia, a todos los que han perdido la paciencia, hay que tener paciencia. El amor es importante, la convivencia a veces puede ser difícil, y esta es una época que nos pone un poco a todos a prueba, y bueno, hay que afrontar la prueba, hay que hacerlo con amor, hay que acordarnos que todos estamos en la misma, en el mismo bote, como dice el famoso refrán, y bueno, y remar para adelante, que vamos a salir de esto fortalecidos, sin duda. Muchas gracias, Etel. Muchas felicidades por la nueva imagen de Mujer y Judaísmo e invitamos a nuestros lectores, a nuestros seguidores que también la visiten, que va a ser una experiencia padre y estoy encantada de que vamos a colaborar. Sí, la verdad que espero que así sea y que pronto podamos comenzar una colaboración más fuerte. Y bueno, agradecerte también a ti, a Enlace Judío, por esta posibilidad de conversar, que es siempre un gusto. Gracias, Etel.